Buenas noches, un fuerte abrazo a toda la generación del despertar, toda la comunidad Moria. Hoy tenemos dos parachá, la parachá Mató y Masei, que se leen y se estudian juntas en este Shabbat. La energía de este Shabbat es muy importante. Estamos transitando las 3 semanas de angostura que comprende desde el 17 de Tamuz al 9 de Ab. Es una semana crucial, son 3 semanas cruciales donde transitamos el mes de Tamuz, cuyo regente es la luna, y la luna controla los líquidos, los fluidos, controla las mareas. Las personas están sensibles porque la luna representa las emociones y hay que cuidarse mucho de no entrar en controversia, en discusiones, en peleas a nivel familiar, a nivel interno. Estas 3 semanas de cuidado, el oponente tiene permiso para tratar de tentar y también para probarte en muchas áreas de la vida. Esta parachá de la semana que se leen juntas, Mató, que significa tribu, y Masei, que significa viajes, tienen unos temas muy importantes que vamos a leer a continuación. Esta parachá Mató Masei va desde el número 30, versículo 1, hasta el capítulo 36, versículo 13, al resumen de la parachá. La parachá Mató tiene los siguientes temas: leyes concernientes al cumplimiento y anulación de votos, preparativos para la guerra contra Madián, la destrucción de los madianitas y Bilán. Eleazar explica las leyes de cocherizar las vasijas impuras. Los hijos de Gad y de la tribu de Rubén solicitan a Moshe porciones sobre el lado oriental del Jordán. Las etapas en el desierto, en la Parashá Masé. ¿Por qué se registran estas etapas? Hachén ordena que las naciones que están viviendo en Canaán sean expulsadas. La misma de separar ciudades para los levitas, para servir como ciudades de refugio. La severidad del pecado del derramamiento de sangre. Hachén advierte de no permitir a un asesino deliberado escapar con vida. Las últimas mitzvot mencionadas en el libro de Bar Mitzvah. Este es el resumen de estas dos porciones bíblicas y continuamos con el tema, uno de los temas centrales de esta parachá. El Mató inicia con las leyes concernientes al cumplimiento y anulación de promesas. Debemos estar conscientes que la palabra declarada o pensada en la presencia de Dios es como un contrato. Es como si la persona estuviera estampando su firma en un documento legal. La palabra voto viene de la palabra nadar, que significa promesa, y el juramento viene de la palabra shepua. Una promesa es como la que realizó Jacob, quien dijo en medio de una tribulación que le entregaría todos los diezmos al Eterno. Moshe habló a los israelitas conforme en todo lo que le había ordenado a Hashem. Habló Moshe a los jefes de la tribu de los israelitas y les dijo: esto es lo que ha ordenado Hashem. Si un hombre hace un voto al Eterno o se compromete a algo con juramento, no profanará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Y efectivamente hay consecuencias cuando las personas se aceleran a proclamar palabras delante de la presencia de Dios o simplemente lo han pensado y ya Dios lo toma en fe. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5, de 2 al 7. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante del Eterno, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.
Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Esto es bien importante porque nosotros, cuando estamos en diferentes etapas de nuestra vida, puede haber una inmadurez espiritual y cuando buscas tu lugar secreto, ese momento especial con Dios, y estás en una tribulación, tú empiezas a prometer cosas, y, sobre todo cuando estás comenzando tu vida espiritual, el conocimiento de Dios, y prometes y no sabes que si no le cumples, se puede formar como un globo de energía, de expectativa. Pero cuando esa expectativa no se cumple, ese globo de energía positiva se empieza a llenar de una fuerza de negatividad y por eso dice aquí en el versículo 6, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la palabra de tus manos? Y a veces dice, pero ¿por qué le llegó esta tribulación? ¿Pero por qué se enfermó? ¿Por qué pasó esto? Porque cuando le prometes a Dios, tenemos que ser responsables con los dichos de nuestra boca. Recuerden que antiguamente no se firmaban contratos, lo que valía era la palabra. Mas, sin embargo, los sabios nos recomiendan eh, momentos específicos para hacer una promesa. Cuando una persona tiene ataduras pecaminosas, tiene problemas de adicción al alcohol, tiene mitomanía. Mitomanía es cuando la persona dice mentiras y esa misma persona se las cree. Tiene problemas de fornicación, de masturbación, de pornografía. Una de las maneras de salir de todas esas ataduras es poner a Dios en medio y decir, Señor, yo hago un voto de santidad contigo y en ese momento ten la seguridad de que Dios te va a acompañar y te va a ayudar para salir de todas esas ataduras. Cuando hay tiempos de aflicción, también, cuando la persona está pasando por una tribulación y quiere salvar a alguien de una enfermedad o quiere salir de una circunstancia difícil, se le prometen tantas cosas a Dios y de pronto la persona, sin conocer este tema que está en la Torá, de que debemos hacer votos, pero tenemos que cumplir porque si no se vuelve en contra. Vemos cómo Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, eso está en el Midrash Mató, página 370, dice que huyendo de su hermano Esaú, Jacob hizo una promesa de entregar a Dios un décimo de todas sus ganancias. Y Dios lo retornaba salvo y proveía para sus necesidades. No obstante, el gran Sadí Jacob sufrió infortunios, por lo cual él demoró en el cumplimiento de su promesa. Una de las cosas que nosotros tenemos que evitar es demorarnos o incumplir las promesas que le hacemos directamente a Dios. Y también si una misma se le presenta a alguien, él puede declarar bajo juramento de cumplirla para no perder la oportunidad. Eso puede ser alguien, Dios te sanó a una persona y tú le dijiste, bueno, como voto, como promesa, prometo ir en la fiesta de Sukkot a Jerusalén y ir al Muro de los Lamentos a agradecer. También puede ser como muchos judíos hacen, que cuando van a emprender un negocio hacen una primicia anticipada y hacen una ofrenda especial. O también si te enteras de que alguna familia está pasando trabajo, no tiene para el mercado, tú le prometes a Dios que vas a hacer una sedata y le vas a cumplir con un mercado para esa familia. Estos son los momentos que los sabios nos recomiendan para hacer
para hacer en nuestras vidas este, esas promesas. Dios le da gran importancia a nuestra palabra. Toda promesa o todo juramento no cumplido va a implicar una cierta maldición o consecuencia negativa en nuestras vidas. Dios conoce nuestra naturaleza y por eso otorgó de manera en la que podemos librarnos de este juramento. Pero hay excepciones y la primera es que todo varón que lleva a cabo un juramento debe cumplirlo. Una de las maneras de que se anula estas promesas es costumbre realizar una anulación general de promesas en la víspera de Rosh Hashanah, que es el año nuevo en el calendario judío, y la víspera de Yom Kippur, que es el día del perdón, para evitar el grave pecado de las promesas incumplidas que eventualmente haya pronunciado durante el año. Asimismo, la noche de Kippur, previo a la plegaria de Arbit, pronunciamos el Kol Nidre, que es una oración de rompimiento de promesas, cuyo contenido es asimismo la anulación de promesas. Sin embargo, es preciso saber que no todas las promesas pueden anularse mediante esta pronunciación que se realiza a la víspera de la festividad, ya que las leyes que se rigen las promesas son complejas y en muchos casos estos pronunciamientos generalizados no son válidos. Por ejemplo, la necesidad de que la persona que realizó las promesas se acerque a su líder espiritual para describir la misma y encontrar argumentos necesarios para anularla. Como les dije anteriormente, no solamente a Dios, sino a ti mismo, a otra persona, a tu mamá, a tu papá, a tus líderes espirituales, le hiciste una promesa. En ese momento se forma un globo de energía de expectativa. Cuando esa expectativa no se cumple, entonces ya esa energía vibratoria de fuerza, de pasión, de que se va a cumplir, empieza a llenarse de una energía negativa y entonces empiezan a suceder cosas catastróficas y decimos, pero ¿por qué se destruyó esto? ¿O por qué se enfermó esta persona? ¿O qué pasó? ¿Por qué las finanzas no fluyen en X o Y personas? Hay que hacer memoria de las promesas que has hecho en la presencia de Dios para que se quite ese cortocircuito, para que se quite ese decreto duro contra las finanzas, para que se quite ese decreto duro contra la salud. Continuamos con un tema de la paracha. Una de los temas centrales de esta paracha es la guerra contra Midian. Israel preparó 12,000 sadiquín contra Madián y después de todo lo vivido en las parachot anteriores de Balat y Pinjas, Achén ordenó vengarse de los madianitas, quienes por el consejo de Gilán tentaron con inmoralidad e idolatría a Israel. Es la única manera de poder afectar a Israel. Israel era impenetrable hasta que se abrió la brecha. Israel tomó venganza por el Hilul Hashem, la profanación del nombre sagrado, a causa de sus malvadas acciones. Moshe seleccionó un pequeño ejército de 12,000 sadiquín, 1,000 por tribu, hombres que no habían pecado con las mujeres de Madián. Lo que sí los hicieron no eran dignos de vengar al Todopoderoso. Fueron 12,000 para la guerra, 12,000 para custodiar las posesiones del ejército y cumplir y suplir la comida, y 12,000 que se pararon en Tefilá cerca del campo de batalla. Recuerden que estas dos parachá de Balat y Pinjas representaban no solamente una confrontación física, sino que era una guerra de principados, una guerra de potestades que había ahí. Así que Israel ya había vencido a las potestades egipcias, ya había vencido a los gigantes de Sihón, rey de los Emoritas, y a Og, rey de Basán. Una guerra que no solamente se ganó en lo físico, sino que liberó dos dimensiones, la
dimensión física y la de los mundos superiores. Y posteriormente Israel acampó en las planicies de Moab, al oriente del Jordán. Balac, rey de Moab, se apoyó en búsqueda de Bilán. Bilán, también un reconocido brujo que fue asesor del faraón en Egipto. Dos grandes hechiceros, pero no pudieron contra la protección que Akadosh Baruj tenía sobre Israel. Bilán aconsejó abrir la brecha con el pecado y las mujeres madianitas, y vimos en la paracha de Pinja, vimos el ataque del enemigo abriendo esa brecha donde murieron 24,000 miembros de la tribu de Simón en el momento en que los príncipes Osbi y Simri fornicaron, y Pinja santificó el nombre de Dios dando muerte desde el pacto, los atravesó y detuvo la plaga. Cuando digo que los atravesó por el pacto, recuerden que Yesod representa nuestros órganos reproductores. Madián, una nación diestra en magia, envió a la guerra 600,000 hombres contra los 12,000 sadiquín. Y también se enfrentaron contra los 5 reyes madianitas, participaron en la guerra. Entre ellos estaba el padre de Cosbi y el brujo Bilam, que era reconocido a nivel mundial por su capacidad de proclamar palabras de maldición y que fueran respaldadas por ese mundo de Tumán. Él utilizó sus poderes mágicos tratando de salvar a los 5 reyes, declaró sus conjuros y ellos levitaron junto con él. En el momento en que levitaron, dice el Midrash en la página 377, que Pinjas levantó el sit, la corona del sumo sacerdote, donde estaban escritas las palabras santidad para Hashem, y lo volvió hacia Bilán y los reyes, y ellos, después de que estaban levitando, se precipitaron hacia abajo. Bilán rogó a Pinjas, por favor, déjame permanecer vivo, y yo prometo nunca intentar otra vez maldecir a vuestro pueblo. Pinjas replicó, ¿no habéis estado tratando de exterminar nuestro pueblo toda vuestra vida? ¿No fuiste vos el que aconsejó al faraón de aniquilarnos? Después del éxodo de Egipto, ¿no tentasteis a Amalek para librar guerra contra nosotros? Y cuando vos visteis que no podías maldecir a los judíos, al pueblo de Israel, ¿no le dijisteis a Balá la vil sugerencia de enviar a las madianitas para descarriar a nuestros hombres? Vos causaste la muerte de 24,000 israelitas. Vuestra vida está perdida. Y Pinjas desenvainó la espada y mató a Bilá. Tremenda esta historia de la guerra contra Madián. Pinjas levantó la corona del sumo sacerdote que tenía las letras escritas santidad para Hashem y lo enfrentó. Y bueno, Israel venció a Midian, Pinjas mató a Bilam, y Moshe dio gracias al Eterno por ese maravilloso ejército cuyo nivel de kedushá, de santidad, era muy alto. Continuamos estudiando una parte muy hermosa que siempre debemos tener en cuenta en cada parashá, y es la parte profética, la Haftará. Y en esta oportunidad la Haftará, cuando se lee las parashot Mató y Masé juntas, la Haftará pertenece a Jeremías 2 y es una Haftará muy hermosa. Empieza el texto así: escuchen palabra de Hashem, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Y quiero abrir un paréntesis. Muchos de ustedes ya saben que la casa de Israel está compuesta por las 12 tribus, algunas esparcidas hasta lo último de la tierra. La casa de Israel esparcida hasta lo último de la tierra clama por su redención, y Hashem
habla a todas esas personas que perdieron su identidad, que se fueron detrás de las naciones y abrazaron las costumbres, pero que en su linaje tienen el ADN del padre Abraham y que esa luz, como le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia será como las estrellas del cielo, incontables y como la arena del mar. Esas estrellas del cielo simbolizan a todos los hijos de descendientes de Abraham, de la casa de Israel, que ya están despiertos, que ya están caminando por las sendas de la Torá. Y y como la arena del mar representa todas esas personas que tienen apellidos sefarditas, askenesitas, pero que perdieron su identidad porque se mezclaron en las naciones, abrazaron costumbres paganas, abrazaron religiones que no eran y se olvidaron de Dios. Pues aquí este texto, esta haftará, es para todas esas personas. Y Achén les dice, escuchen palabras de Achén, casa de Jacob y la casa de Israel. Qué injusticia encontraron en mí sus ancestros, que se alejaron de mí para ir tras frivolidades hasta que ellos mismos se hicieron frívolos. Y eso me llamó mucho la atención y me puse a investigar qué significa frívolo. El significado de esta palabra significa superficialidad, trivialidad, intrascendencia, ligereza, liviandad, utilidad, insignificancia y nadería. Y también me puse a estudiar qué significa la palabra nadería. Cosa de poca entidad o importancia. No tienen identidad, no tienen sustancia. Entonces, wow, tremendo, porque cuando Dios dice me dejaron y qué injusticia encontraron en mí. Y dice el Eterno, y ni indagaron dónde está Hashem, el que los hizo salir de Egipto, el que nos guió por el desierto, por una estepa desértica, tierra de barrancos, tierra de devastación y tinieblas, tierra por la que nadie pasa, ningún ser humano. En vez de buscarme a mí, dice la versión amplificada, fuente de agua viva, fueron detrás de la idolatría. Y efectivamente, algunos porque los perseguía la Inquisición, otros porque iban a ser expropiados. En el año 1498 los reyes católicos empezaron a perseguir a los judíos de España y ellos tuvieron que hacer de todo, les quitaron sus tierras, les quitaron sus propiedades, fueron perseguidos por la Inquisición, al punto que los empezaron a llamar marranos porque empezaron a practicar el catolicismo y seguían sus ritos de la Torá en secreto. Más sin embargo, hay muchas otras personas que perdieron su identidad y perdieron su fe y así dice la Haftará. Yo los llevé a ustedes a una tierra productiva para que coman el fruto de ella y aprovechen su generosidad. Pero cuando entraron, impurificaron mi tierra y transformaron mi herencia en una abominación. Los sacerdotes no indagaron dónde está Hashem, tremendo. Y los encargados de transmitir la Torá no me reconocieron. Los líderes se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras las cosas vanas. Por consiguiente, continuaré amonestándolos a ustedes, dice el Eterno, y a los nietos de ustedes también los reprenderé. Crucen a las islas de Quitín, que son las islas griegas, y vean y envíen mensajeros a Kedar, que es Arabia, y observen bien, vean si alguna vez vieron algo como eso. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus ídolos? Y es que es cierto, si ustedes van a Grecia, ellos siguen creyendo en sus ídolos. Si ustedes van a Arabia, ellos tienen sus dioses. Mas, sin embargo, Israel y la casa de Israel se fue detrás de las religiones paganas.
Y dice, y estos que no son verdaderos, pero mi pueblo ha cambiado su gloria por algo frívolo. Asómbrese cielos ante esto, sacúdanse de horror, dice el Eterno, pues mi pueblo hizo dos transgresiones. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, para hacerse sus propias cisternas, pozos rotos que no pueden contener el agua. Adoptaron ídolos que resultaron ineficaces. Siguen en un mundo de ruina, de escasez, de pobreza, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, porque dejaron al Dios de Israel. Si nos damos cuenta, en el año 323 que se canonizaron los libros de la Biblia, ¿quién fue el que ordenó esta reunión en Nicea? Fue Constantino. Constantino, un emperador que ni siquiera tenía ninguna fe, era creyente de Mitras. Y el día de su muerte fue que lo pudieron bautizar. Así que esta reunión, el concilio de Nicea, donde se establece la Trinidad, antes de la Trinidad se hablaba de Ninro, Semiramis y Tamuz. Ninro padre, Semiramis madre y Tamuz. Y Tamuz sincretiza con la imagen del divino niño. Así que de allá viene el concepto de Trinidad. Pero cuando tú estudias Torah, una de las cosas que se hace todos los días es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai tu Dios es uno y es único. Entonces, cuando se establece el concilio de Nicea es cuando se empieza a hablar de la Trinidad y se establecen 21 concilios en los cuales cada uno de ellos fue sacando del diseño divino la fe de la casa de Israel, porque la casa de Israel está en las naciones, está sufriendo, está padeciendo, no tienen identidad, no saben que su padre es Abraham, no saben que tienen un Dios fuerte que sacó con mano fuerte y poderosa a su descendencia, a sus ascendentes de Egipto, y que bueno, continuamos con el texto. Este texto que es bien duro comienza hablando a la casa de Israel porque todas las promesas, tanto de la Torá como de la Taná, están dadas a la casa de Israel. Si usted no tiene identidad como la casa de Israel, entonces las promesas de la Torá y las promesas de la Taná no pertenecen a su vida. Así que esta Haftará nos confronta. Y lo que más confronta de esta parte es cuando él dice, ¿qué injusticia encontraron vuestros ancestros para ir detrás de los ídolos y ni siquiera indagaron? Esa palabra es clave. Ni siquiera indagaron porque hay muchas religiones que no aguantan un lupazo. Hay muchas religiones que no aguantan una investigación profunda. Porque cuando tú estudias la Torá, en la Torá tiene lugares y fechas y nombres específicos. Mientras que tú estudias el Nuevo Testamento, es difícil encontrar fechas, lugares específicas y momentos específicos. Es como la comprobación de una investigación científica. Si no hay datos, no puede haber comprobación científica. Si no hay hechos históricos comprobados, no puede haber una historia certera. Así que el, la Biblia nos lleva en Jeremías 6:16 y hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver en una actitud de techubá. Techubá es arrepentimiento. Dice, vuélvete a mí, párense en los caminos y miren y pregunten, porque aquí la Haftará dice, no indagaron, y aquí nos están diciendo, párense en los caminos y miren, investiguen, estudien, profundice por los senderos antiguos, el cual es el buen camino, y anden por él. Y hallarán descanso para sus almas. Wow. Esto es importante porque hay gente que tiene una religión pero no tienen reposo en sus almas,
tienen una religión y siguen en las mismas circunstancias difíciles, no han salido del cautiverio, no hallaron descanso, están metidos dentro de la matriz, que es el sistema secular, de vivir para trabajar. Por ejemplo, les pongo el sueño americano. Muchas personas se van a Estados Unidos a buscar oportunidades, pero cuando llegan allá es vivir para trabajar. Todo lo que ingresan se lo gastan. Todo lo adquirido, logran cosas, pero ponen en riesgo su vida familiar, ponen en riesgo su salud, ponen en riesgo su vida espiritual porque no tienen tiempo para buscar al Eterno. Ese es el exilio romano, un sistema político religioso, pero ya la gente está despertando y está buscando la manera de salir de esa matriz. Una de las estrategias es el Shabbat. El Shabbat nos saca de la matriz, porque dice la palabra del Eterno, que mientras reposas, Él te bendice. Ahí está en Éxodo. Dicen que el Shabbat es un tiempo de reposo absoluto y ellos podían recoger el doble antes del Shabbat y posteriormente. Así que el Shabbat es una entidad de prosperidad para cada uno de nosotros. Y para ir cerrando esta enseñanza, quiero leerles también el Zohar Pinjas en la página 84. Israel tuvo varios exilios, el exilio egipcio, el exilio babilónico, el exilio persa, el exilio griego y ahora el exilio romano. Todavía está en ese exilio. Y dice en la página 84, habla sobre el pulso del paciente en el exilio de Edom, o sea, en el exilio de Roma. Dice así: la metáfora de Israel como un paciente enfermo es usada para mostrar cómo lo están pasando los hijos de Israel en el exilio. Con la descripción de los 10 toques de chofar vemos cómo la duración del exilio y la llegada de la redención están indicadas. Estamos entrando en la era mesiánica. Una de las señales de que ya estamos en la era mesiánica es que los maestros de Torá y los maestros de Kabbalah han abierto y se han abierto a enseñar todos estos secretos y todos estos misterios para que venga el tiempo de redención. Dice el Zohar que la aplicación de este pasaje, cada uno de nosotros individualmente somos Israel. El exilio del cual se habla en el Zohar es nuestro exilio, a saber, la falta de salud, la falta de realización, la falta de alegría en nuestra vida. La sanación, la redención y la libertad empiezan aquí con el poderoso y majestuoso toque del shofar. La violencia que ha marcado nuestro exilio es reprimida, porque la redención está ahora sobre nosotros. Nuestros corazones son sanados espiritual y físicamente. Las dolencias cardiovasculares son remediadas. El pulso del hombre empieza a latir con fuerza y lentitud mejores que el de un campeón olímpico. Recuerden que al Zohar se le atribuye un poder especial y más en especial este Zohar Pinjas, donde estamos hablando de la redención final. El Zohar hace un comentario sobre un juramento que concierne al Creador haciendo la guerra con Amalek. Amalek significa las dudas e incertidumbres que manchan nuestros corazones y nos desconectan de la verdad de la luz. Amalek es ahora muerto por los rayos semejantes al láser de la luz que se disparan desde el shofar. El canto de libertad es oído alrededor del mundo por medio del arreglo musical Yud-Kei Vav-Kei, por medio de los 72 nombres y las reverberaciones pulsantes rítmicas del cuerno de carnero. El Zohar revela
que los justos sufren la enfermedad para expiar los pecados de su generación. Aquí el Zohar representa el papel de los justos, absorbiendo padecimientos en nombre nuestro. La luz de la sanación es encendida por este fenómeno y la usamos para sanar nuestros padecimientos. En la medida que usted está escuchando esta enseñanza, yo sé que usted va a estar recibiendo su sanidad porque hay un poder especial en la lectura del Zohar de Pinta. Pero la luz es infinita, sin límites. Por tanto, una sorpresa mortal está guardada para el Sitrat Harad. Ahora sabemos utilizar esta luz de sanación e irradiarla de vuelta sobre las almas virtuosas entre nosotros que sufren por nuestra generación. Y todo esto es benditamente irónico, que nosotros, el lector común, podemos sanar ahora a los justos usando su propia luz y compartiéndola de vuelta con ellos con gratitud profunda y su apoyo incondicional. Adicionalmente, esta dramática exhibición de energía destruye toda la dolencia y enfermedad que existe en el cuerpo y alma colectiva del hombre. Todos los pecados, desde el tiempo de Adán hasta ahora, son expiados por la luz de estos versículos divinamente inspirados. Ellos anulan el poder del Sitrat Harad. Baruch Hashem. Gracias a todos por estar aquí. Espero que hayan recibido esta hermosa enseñanza con amor. Vamos a vernos dentro de la estrella de David. Vamos a hacer una corta meditación. Tomamos aire, retenemos y botamos. Nos vemos dentro de la estrella de David de color oro. Vamos a meditar como nos indica el Zohar, el nombre de Dios inefable, el tetragramatón, llamamos de derecha a izquierda, la letra Yud, la letra Hei, la letra Ba y la letra Hei. Esas 4 letras se iluminan, las canalizamos por nuestro cerebro, se ilumina el cerebro, baja el corazón, se ilumina el corazón, baja el hígado, del hígado sube corazón, cerebro, sale por nuestro cráneo. Tomamos aire, retenemos y botamos. Tomamos aire, retenemos y botamos. Damos gracias a Dios por este nombre que es bondad y misericordia. Trae sanidad a los cuerpos enfermos, cancela los decretos duros contra sus vidas, anula toda Inara y toda la Chonjara y toda enfermedad puesta en sus cuerpos por miradas envidiosas, por palabras lanzadas, por maldiciones, por efectos de decretos kármicos generacionales. Y se está despejando tu corazón, se está despejando tu vida. Damos gracias, 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 gracias. Tomamos aire, retenemos y botamos. Ahorita en la pantalla están todos los canales para sus aportes. Es para nosotros siempre un gran compromiso estar haciendo estas entregas, que las hacemos con mucho amor y vemos los resultados, vemos personas sanadas, vemos personas liberadas, personas que han despertado a un nuevo nivel de conciencia, personas que han cambiado su estilo de vida y eso nos da mucho gusto a nosotros. Así que recuerden, como iniciamos esta enseñanza, esta parashá habla de las promesas que has hecho delante de Dios y que de pronto no has podido cumplir, pues estás a tiempo de cumplir cuando has dicho, yo quiero apoyar a Moriah, yo quiero apoyar a los Morim para que sigan siendo luz a las naciones. Fuerte abrazo y Shabbat Shalom para todos.